Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast Cómo la tecnología transforma nuestro futuro. Mi nombre es Acuña Almiro y junto a mis compañeros Hombre, Joaquín. England Facundo. Petróleo Agustín. Gómez Facundo. estaremos acompañándolos en este recorrido donde vamos a reflexionar, analizar y comprender un tema que nos atraviesa completamente en la vida cotidiana, la forma en que la tecnología transforma nuestro futuro. Empezando porque, cuando hablamos de tecnología, muchas veces pensamos únicamente en dispositivos o avances recientes, pero en realidad estamos hablando de un proceso mucho más profundo que ha modificado la manera en la que vivimos como sociedad. En este episodio vamos a intentar entender justamente eso, cómo la ingeniería y la innovación no solo cambiaron nuestro presente, sino que también están definiendo el futuro que se viene. A lo largo del programa vamos a recorrer distintos momentos históricos y también situaciones de la vida cotidiana para observar cómo estos avances se fueron incorporando progresivamente en nuestra realidad. Bueno, desde los primeros grandes cambios industriales hasta las tecnologías que hoy utilizamos, sin siquiera detenernos a pensarnos, todo forma parte de una misma evolución que transformó por completo la forma de vivir, trabajar y comunicarnos. Al mismo tiempo, no vamos a quedarnos únicamente con la idea del progreso. También vamos a detenernos a pensar en los desafíos que esto implica, porque cada avance tecnológico trae consigo nuevas responsabilidades, nuevas preguntas y sobre todo la necesidad de reflexionar sobre cómo queremos utilizar estas herramientas en el futuro. Sin más preámbulos, vamos a arrancar con el primer eje temático. Ahora nuestro siguiente módulo trata de la evaluación de los avances de la ingeniería, mostrada como una línea de tiempo con mi compañero Agustín. Para entender realmente cómo llegamos a la tecnología que usamos hoy, es necesario retroceder en el tiempo y ubicarnos en uno de los puntos de quiebre más importantes de la historia de la humanidad, la Revolución Industrial. Un proceso que no solo cambió la producción o la economía, sino que transformó completamente la estructura de la sociedad. Si nos situamos hace poco más de 200 años, nos encontramos con un mundo completamente distinto al actual. La mayoría de las personas se trasladaban ya sea en carros, tirados por caballos, la producción era principalmente artesana y las ciudades tenían un ritmo de vida, se podría decir, mucho más lento. En ese contexto, cualquier cambio tecnológico representaba una transformación enorme en nuestra vida cotidiana. La primera revolución industrial comienza en el siglo XVIII en Gran Bretaña y marca el pasaje de una economía basada en la agricultura y el trabajo manual hacia un modelo industrial y mecanizado. Este cambio estuvo impulsado por una serie de innovaciones tecnológicas que permitieron aumentar la producción y modificar profundamente la organización de trabajo. Se podría decir que uno de los símbolos más importantes de este proceso fue la dichosa máquina a vapor, perfeccionada por James Watt, que permitió reemplazar en gran medida la fuerza humana y animal en distintas actividades productivas. A partir de allí, la industria comenzó a expandirse y a reorganizarse, en las que la sociedad producía bienes. De hecho, este proceso también tuvo consecuencias sociales muy importantes, como la migración masiva del campo hacia las grandes ciudades, lo que generó un crecimiento urbano acelerado y unas dinámicas sociales, laborales y económicas que antes no existían. La segunda revolución industrial, en cambio, representa una nueva etapa de aceleración tecnológica, donde aparecen fuentes de energía como el petróleo y se desarrollan los motores de combustión interna, lo que permitió el avance moderno de transportes. Además,
Este periodo marca un punto clave en la historia de la comunicación, con la aparición de la radio y la telefonía, que, bueno, permitieron por primera vez transmitir información a grandes distancias en tiempo casi real, algo inesperado para ese momento. Desde entonces, la tecnología dejó de ser un elemento aislado para convertirse en un proceso de evolución que no se detuvo hasta la actualidad. Bueno, ahora continuaremos con la tecnología en nuestra vida cotidiana, viendo en qué nos afecta y cómo nos damos cuenta lo normalizada que lo tenemos en nuestro día a día. Cuando pensamos en tecnología, muchas veces imaginamos grandes inventos o avances muy complejos, pero en realidad su presencia está mucho más cercana de lo que creemos, al punto de formar parte de prácticamente cada momento de nuestra vida diaria. Mambrín, ¿qué opinás vos al respecto de esto? Yo digo que desde que nos despertamos hasta que termina el día, estamos interactuando con sistemas tecnológicos diseñados para facilitar tareas, optimizar procesos y a veces mejorar nuestra calidad de vida, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ellos. En el hogar, por ejemplo, cada electrodoméstico cumple una función específica que responde a muchas necesidades básicas del ser humano, desde la preparación de alimentos hasta la conservación, la limpieza o, por ejemplo, el entretenimiento. Todo está atravesado por decisiones de diseño e ingeniería. Incluso objetos que parecen simples, como un foco de luz o una heladera, representan décadas de desarrollo tecnológico. Un foco LED actual, por ejemplo, logra una eficiencia energética muy superior a tecnologías anteriores, mientras que los sistemas modernos de refrigeración optimizan el consumo y la seguridad de los alimentos. Bueno, ahora vamos con una pequeña pausa comercial para mostrar las novedades que nos trae hoy la UTN sobre el deporte. A continuación de esto, una entrevista con una leyenda de la ingeniería, Alejandro Berchelli. Nos vemos ahora. ¿Sabías que la UTN Facultad Regional Resistencia, el deporte, también es parte de la información universitaria? Cada año, más estudiantes se suman a las distintas disciplinas que ofrece la facultad, demostrando que el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo también se viven fuera del aula. Durante este año, el crecimiento fue realmente destacado, con una gran participación en deportes como básquet masculino y femenino, vóley, pickleball y muchas otras disciplinas que siguen convocando a toda la comunidad universitaria. Y en este 2026 trae una noticia muy esperada. Vuelven los Juegos Tecnológicos, un encuentro que reunirá a estudiantes de distintas facultades regionales de las UTNs. La cita será en octubre, en la provincia de Santa Fe, donde el deporte, la integración y el compañerismo volverán a ser protagonistas, porque en la UTN formar profesionales también significa promover una vida saludable, generar nuevos vínculos y fortalecer valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo. Si sos un estudiante de la UTN, anímate a participar. Hay un espacio para vos, sin importar tu experiencia o el deporte que practiques. UTN Facultad Regional Resistencia, estudiar y crecer, y también vivir el deporte. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una entrevista más para nuestro canal. En esta ocasión trataremos la relación que existe entre la ingeniería, la tecnología y cómo afecta el futuro profesional de los jóvenes de hoy en día. Analizaremos además cómo los avances tecnológicos han transformado el trabajo del ingeniero y cuáles son los desafíos actuales y futuros en la sociedad. Hoy como invitado especial tenemos a Alejandro Berchelli, ingeniero nacido en 1932, reconocido por su enfoque en la innovación tecnológica y la modernización industrial. Desarrolló su carrera entre las décadas 1960 y 1990 en un contexto marcado por el crecimiento de la informática y los avances electrónicos. Su experiencia lo convierte sin duda en una figura relevante para comprender la evolución del rol del ingeniero.
Hola Alejandro, ¿cómo estás? Como primera pregunta, ¿cómo describirías el contexto tecnológico en el que se desarrolló su carrera? Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y bueno, por el espacio. La verdad tu pregunta es muy interesante para mí porque fue una época con grandes cambios. La industria comenzaba a incorporar la electrónica y las primeras computadoras. Esto provocó mejoras en los procesos productivos y dio inicio a la automatización, lo que transformó la forma de trabajar por completo. Yo, por ejemplo, tuve que acostumbrarme a los cambios desde un inicio. ¿Qué rol tenía el ingeniero en ese momento, en tus inicios básicamente? El ingeniero fue clave en la modernización industrial. No solo teníamos que tener conocimientos técnicos, sino también necesitábamos tener la capacidad para adaptarnos a nuevas tecnologías que pasaban por cambios constantemente. Interesante Alejandro, ¿y vos cómo crees que la tecnología está impactando hoy en la ingeniería y sociedad? En mi opinión, hoy el impacto de la tecnología es mucho mayor. Tenés a la digitalización, por ejemplo, o en el caso de tu generación, a la inteligencia artificial, sumado al manejo de datos, están redefiniendo profesiones enteras. La ingeniería en general ahora está más conectada con la sociedad y sus necesidades. Eso es cierto, muchas profesiones hoy en día están incluyendo la inteligencia artificial en ellas. ¿Qué desafíos dirías que enfrentan los ingenieros actualmente? Sin lugar a dudas, uno de los principales desafíos es la adaptación constante, parecido a lo que me pasó a mí, pero ahora diría que peor. Muchas tareas están siendo automatizadas, por lo que los jóvenes ingenieros deben aprender continuamente. Además, hay una gran responsabilidad social en temas como el medio ambiente y, bueno, el uso ético de la tecnología. Concuerdo con vos, Alejandro. Hoy en día muchos empleos disminuyeron sus empleados porque todo es mucho más simple con la inteligencia artificial y los ingenieros deben encontrar nuevas alternativas para mantener sus trabajos. Y ahora, ¿qué desafíos crees que van a tener los ingenieros en el futuro? Y mira, el futuro exigirá profesionales más completos, te lo puedo asegurar, incluso más que los de hoy, porque van a tener que combinar conocimientos técnicos con habilidades sociales. También será fundamental desarrollar tecnologías sostenibles que no perjudiquen al planeta. Desde mi punto de vista, esto con el pasar de los años se va a ir complicando. Esas fueron todas las preguntas, Alejandro. Muchas gracias por haber venido, un gusto tenerte acá y compartir tu opinión con nosotros. Al contrario, el gusto ha sido completamente mío. Gracias a ustedes por abrir este espacio para pensar en el futuro de nuestra industria. Un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Qué interesante lo que nos dejaba Alejandro Arceli recién en el aire. Su trayectoria resume perfectamente el salto y la automatización industrial de su época hacia la digitalización de nuestros días. Nos quedamos sin duda con ese mensaje tan fuerte sobre el rol profesional actual, la necesidad de una adaptación constante, el valor de seguir aprendiendo siempre y la responsabilidad compartida ante los desafíos sociales y ambientes del futuro. Con estas reflexiones nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les agradecemos enormemente a todos los que estuvieron prendidos a la radio, mandando sus mensajes y compartiendo esta hora con nosotros. La invitación queda hecha para el próximo programa, donde seguiremos trayendo más historias, ciencias y debate. Gracias a todo el equipo técnico y de producción que hace esto posible. Les deseo que terminen muy bien el día y como siempre, será hasta la próxima. Chao, chao. Me surgió una duda. ¿Qué tienen en común la máquina de vapor, el teléfono, el automóvil y hasta la misma sociedad? Que ninguna permanece igual. Cada año, de hecho cada día, algo cambia dentro de la sociedad. Y de eso más o menos trata nuestro próximo ejemplo. Hablemos un poco del nuevo perfil profesional del ingeniero. Es por eso que el ingeniero se renueva. Ante cada éxito de un ingeniero dependía de sus conocimientos y experiencias. Ahora nada de eso garantiza una correcta función. Este debe reinventarse constantemente, adaptarse a las disrupciones tecnológicas, aprender a trabajar en equipo y poseer un pensamiento crítico y creatividad ante distintos problemas. Su rol dentro de la sociedad es tan importante como la de un estudiante en un salón de clases. Sin ellos no existe el progreso, tanto cultural como económico. Ellos no se adaptan a los cambios,
como ya habíamos dicho, sino a los problemas. Charlando de todo esto, me surgió una duda. ¿Cómo habría inventado la humanidad la máquina de vapor si nunca hubiera existido la revolución industrial? ¿La hubiéramos creado igual? ¿O la revolución industrial fue justamente una consecuencia de este invento? Es una pregunta para pensarlo, para discutirlo con sus amigos o en casa, porque en el próximo programa vamos a traer distintas teorías y debatirlas juntos. La única forma posible es que el ingeniero esté progresando y ampliando sus capacidades día a día. Ahora les dejamos con nuestro compañero Facu y Agus para hablar de un tema similar, que son los desafíos a futuro que tendrá el ingeniero. Este tema anteriormente ya lo habló Alejandro, pero lo vemos muy relevante para el desarrollo del podcast. Y si pensamos en el futuro, uno de los desafíos más grandes para los ingenieros es la automatización. Cada vez más tareas están siendo reemplazadas por máquinas y sistemas inteligentes. Claro, y eso no solo afecta a trabajos repetitivos, sino también a profesiones más complejas. La inteligencia artificial está empezando a tomar decisiones que antes eran exclusivamente humanas. Pero ahí es donde entra el rol del ingeniero. No se trata solo de crear tecnología, sino de pensar cómo esa tecnología impacta en la sociedad. ¿Qué pasa con las personas que pierden su empleo? ¿Cómo se reinsertan? Exacto. Por eso, otro desafío importante es la responsabilidad social. Los ingenieros no pueden trabajar aislados. Tienen que considerar las consecuencias de lo que diseñan. Y también está el tema de la sostenibilidad. Hoy en día no alcanza con que una solución sea eficiente, también tiene que ser amigable con el medio ambiente. Sí, porque muchos avances tecnológicos del pasado no tuvieron en cuenta ese aspecto. Y hoy estamos viviendo las consecuencias. La contaminación, los cambios climáticos y el agotamiento de recursos. Entonces, el desafío es encontrar un equilibrio. Desarrollar tecnología que mejore la calidad de vida, pero sin comprometer el futuro del planeta. Y a eso se le suma otro punto clave: la desigualdad tecnológica. No todas las personas tienen el mismo acceso a la tecnología hoy en día. Eso es muy importante. Hay una brecha digital que hace que algunos sectores queden excluidos, y el ingeniero también tiene que pensar en cómo hacer que la tecnología sea más accesible. O sea, no es solo innovar, sino también hacerlo de manera inclusiva. Pero exacto, claro. Y además, el contexto cambia constantemente. La tecnología avanza demasiado rápido. Entonces, los profesionales tienen que adaptarse todo el tiempo y adquirir nuevos conocimientos. Es ahí donde entra el concepto de aprendizaje continuo. Un ingeniero no puede quedarse solo con lo que aprendió en la facultad. Tiene que ir actualizándose constantemente. Pero, y no es solo lo técnico, también en habilidades blandas, la comunicación, el trabajo en equipo y pensamiento crítico que debe tener el ingeniero a la hora de trabajar y realizar sus desarrollos. Así es, porque muchas veces estos problemas no son solo técnicos, sino también son sociales, económicos o éticos. Pero tal cual. De hecho, hoy en día los proyectos suelen ser interdisciplinarios, donde participan profesiones de distintas áreas aportando cada uno lo que sabe para construir un todo. Y es así, porque el futuro no solo depende de la tecnología, sino también de cómo decidimos usarla y aprovecharla. Y es ahí donde los ingenieros tienen un rol clave. Un rol que implica no solo conocimiento, sino también compromiso y responsabilidad. Responsabilidad con el presente y con el futuro, porque todo lo que un ingeniero diseña hoy puede mejorar la vida de millones de personas o hacer que dentro de 50 años alguien diga: ¿en serio pensaron que esta era una buena idea? Así que la innovación siempre tiene que venir acompañada de responsabilidad, pensando que no solo en resolver los problemas de hoy, sino también en las consecuencias de nuestras decisiones pueden tener una consecuencia muy grave mañana. De esta manera, llegamos al final de este gran recorrido.
donde intentamos comprender cómo la tecnología ha ido transformando no solo nuestra forma de vivir, sino que también la manera en la que entendemos el mundo que nos rodea. A lo largo del episodio vimos que la tecnología no es únicamente un conjunto de herramientas, sino un proceso constante de cambio que influye directamente en la sociedad, generando avances, pero también nuevos desafíos que debemos aprender a gestionar. Comprender este proceso es fundamental para poder pensar en un futuro de manera responsable, sostenible y consciente, entendiendo que cada decisión tecnológica tiene un impacto en la vida de las personas. Esperamos que este episodio haya sido una invitación a reflexionar sobre el rol que cada uno de nosotros tiene en la construcción del futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima semana. Tendremos un nuevo invitado especial que nos hablará de la electricidad en la industria de la ingeniería. ¡Los esperamos! Muchas gracias por estar sintetizándonos por este canal. Nos vemos, los esperamos en otro programa. Hasta pronto.